La música de mariachi resonó por los pasillos del Hotel Villa Premier en Guadalajara, donde Olga García, a los 40 años, se desplazó entre los invitados con la elegancia de alguien nacido para esa vida. Su vestido de seda negra contrastaba con su cabello canoso perfectamente peinado, y la sonrisa sincera que ofrecía con cada saludo revelaba a una mujer que había encontrado su lugar en el mundo junto a Camilo Velar. Olga querida, has superado todas las expectativas este año. La esposa del alcalde sostenía una copa de champán mientras observaba el salón decorado con flores de cempasúchil. 35 restaurantes en todo México. Es impresionante. Olga sonrió, pero sus ojos buscaron a Camilo entre la multitud. Estaba cerca de la barra, gesticulando animadamente hacia un grupo de empresarios, y ella notó que parecía más entusiasta que de costumbre. Había algo diferente en esa conversación. Sí, Dios ha sido muy generoso con nosotros, respondió Olga sin dejar de mirar a su marido. Camilo siempre tuvo una visión para los negocios. Al otro lado de la sala, Camilo Velar, de 45 años, exhibía el encanto que lo había convertido en uno de los empresarios más respetados de Jalisco. Su cabello lacio estaba impecablemente peinado hacia atrás, y su traje italiano gris oscuro resaltaba su porte seguro. Escuchen, amigos, les presento a Ricardo Mendoza. Camilo puso su mano sobre el hombro de un hombre más joven, aproximadamente 29 años, quien sonrió con una confianza que rozaba la arrogancia. Será nuestro nuevo socio, un genio financiero que revolucionará nuestras operaciones. Ricardo Mendoza estrechó la mano de los presentes con gran firmeza. Camilo me contó su visión. Con mi experiencia en inversiones internacionales, podemos triplicar sus ingresos en 2 años. Olga se acercó al grupo, y Camilo la atrajo hacia sí de inmediato. Cariño, ven a conocer a Ricardo. Acaba de cerrar un trato fantástico para que nos expandamos a Estados Unidos. Le extendió la mano cortésmente, pero algo en la mirada de Ricardo la incomodó. Era como si la estuviera evaluando, calculando su valor. Es un placer, señor Mendoza. Camilo me contó sobre sus atrevidas propuestas. Ah, sí, se rió Ricardo con condescendencia. Los negocios son cuestión de números, señora Olga, y los números no mienten. Le garantizo que no se arrepentirá de contratarme. Camilo se rió y Olga sintió una punzada en la columna. En 20 años de matrimonio, nunca había bajado tanto sus opiniones. Ricardo tiene razón, querida. A veces hay que confiar en la experiencia de los jóvenes. 3 meses después, la realidad se derrumbó como un castillo de naipes. Olga estaba en la cocina de su mansión en Zapopan, preparando el desayuno, cuando Camilo entró con una pila de documentos y el rostro más pálido que jamás había visto. Olga, tenemos que hablar. Se sentó pesadamente en la mesa de mármol que antaño había sido motivo de orgullo. Ricardo, él, desapareció, dejó caer la taza, y el sonido de la porcelana al romperse resonó por la silenciosa cocina. ¿Cómo desapareció? Desapareció. Él tomó. Todo, Olga. Todo. La voz de Camilo tembló. Las inversiones que hizo eran falsas. Usó nuestros restaurantes como garantía para préstamos que nunca existieron. Estamos en quiebra. Los días siguientes transcurrieron como una pesadilla a cámara lenta. Los abogados entraban y salían de la casa, se firmaban documentos, se hacían llamadas desesperadas. Olga vio cómo su vida se desmantelaba pieza por pieza. Los coches de lujo remolcados, los empleados despedidos, las cuentas bancarias congeladas. Todo para encubrir el robo millonario. La mañana en que debían firmar la entrega definitiva de los bienes, Olga se puso su mejor traje negro, como si fuera a un funeral. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que era. El despacho del abogado olía a cuero viejo y desesperación. Camilo firmaba los documentos con movimientos mecánicos, mientras Olga observaba desde la ventana a la gente de la calle, viviendo su vida normal, ajena al fin de un imperio. Listo. El abogado recogió los papeles. La transferencia de activos está completa. Lo siento mucho. Olga esperaba que Camilo dijera algo reconfortante, que hablara de empezar de nuevo juntos, de afrontar la tormenta como siempre lo habían hecho. Pero en cambio, se volvió hacia ella con una expresión fría que ella nunca antes había visto. Olga, quiero el divorcio. Las palabras la golpearon como un puñetazo. ¿Qué dijiste? ¿Has oído bien? Camilo se ajustó la corbata con la misma naturalidad con la que pediría un café.
Tengo 45 años, necesito disfrutar el tiempo que me queda con alguien con energía, y no hundirme contigo en la pobreza y la vejez. Olga sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Camilo, construimos todo esto juntos, 20 años, y también perdimos todo eso juntos. No me malinterpretes, pero para ser sincero, conocí a alguien más joven, claro. Ni siquiera la miró a los ojos. Alguien que pueda darme lo que tú ya no puedes darme. El silencio en la oficina era denso. El abogado carraspeó, incómodo, y empezó a organizar los documentos de la división de bienes. Bueno, respecto a la división de los bienes restantes, el hombre consultó sus notas. Hay una pequeña cantidad de dinero que el señor Camilo logró preservar, y también está esa propiedad rural. Camilo sonrió con crueldad. Ah, sí, la famosa propiedad de la familia García, el lodazal que nunca dio nada. Rió con ironía. Olga, quédate con ese terreno inútil. Yo me quedo con el dinero, es lo correcto. Después de todo, necesito tu dinero más que nada para empezar de nuevo. Míralo por el lado bueno. Al menos tendrás un lugar donde vivir. Olga miró el documento que describía la propiedad que había heredado de su padre. 20 hectáreas de tierra baldía en el interior de Jalisco, donde nunca había crecido bien. Camilo siempre se burlaba de ese lugar, llamándolo el mayor error de inversión que la familia García jamás cometió. De acuerdo. Su voz salió como un susurro. Me quedo con la propiedad. Camilo firmó los documentos finales con una sonrisa de satisfacción. Perfecto. Ahora tendrás un lugar para reflexionar sobre la vida. Al salir de la oficina, Olga caminó hacia el taxi que la esperaba, cargando solo una maleta con su ropa más sencilla. Camilo se subió a un coche nuevo, conducido por una joven rubia a la que nunca había visto. Por la ventana trasera, vio a Camilo besar a la joven antes de que el coche desapareciera en el tráfico de Guadalajara. 20 años de matrimonio habían terminado allí, en la acera frente a un despacho de abogados, bajo el sol abrasador del mediodía, con el descubrimiento de otra traición. Horas después, Olga se encontraba en un autobús interestatal que traqueteaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que se aferraba a la ventana empañada. Olga agarró con fuerza el asa de su única maleta, observando el árido paisaje de Jalisco extenderse interminablemente ante sus ojos. Cactus y arbustos secos salpicaban el horizonte, y el sol implacable lo transformaba todo en tonos ocres y grises. «Próxima parada, Ejido San Miguel», gritó el conductor por encima del rugido del motor diésel. Olga se bajó del autobús en la única parada del pueblo, un poste de madera desmoronado junto a una tienda que parecía casi abandonada. El calor le dio en la cara como una bofetada, y tuvo que protegerse con la mano para ver a su alrededor. 3 casas de adobe, una pequeña iglesia con la pintura descascarada y un camino de tierra que se perdía en el horizonte. ¿Es usted el nuevo inquilino de la propiedad del difunto don García? Un hombre mayor se acercó, quitándose el sombrero de paja en señal de respeto. Soy Esteban Morales, su vecino más cercano. Sí, soy Olga García, su hija. Extendió la mano notando cómo sus propias manos, que antes se arreglaban la manicura semanalmente, ahora estaban secas. ¿Podrías mostrarme el camino? Don Esteban llevó su maleta a una vieja camioneta que parecía haber sobrevivido durante décadas. Señora Olga, con todo respeto, ¿está segura de que quiere vivir ahí? Ese lugar lleva años abandonado. Se subió al asiento destrozado del vehículo palpando los resortes desgastados. No tengo elección, don Esteban. Es el único lugar que me queda en el mundo. La camioneta recorrió 3 kilómetros más por un sendero que difícilmente podría llamarse carretera. Las piedras sueltas hicieron que el vehículo se balanceara violentamente, y Olga se agarró al tablero para evitar golpearse la cabeza contra el techo bajo. Ahí está. Don Esteban señaló un edificio que más bien parecía una ruina. Lo que una vez fue la casa de su padre, era ahora una choza de adobe con la mitad del techo derrumbado. Las paredes estaban agrietadas. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, y la hierba seca crecía entre las tejas rotas esparcidas por el suelo. Una ventana sin vidrio miraba al vacío como un ojo ciego. «Dios mío», murmuró Olga, bajando del camión con las piernas temblorosas. «¿Quieres que te lleve de vuelta al pueblo?», preguntó don Esteban con genuina preocupación. «Puedes quedarte en casa de mi madrina hasta que encuentres otro lugar». «No, gracias».
Olga enderezó los hombros recordando la dignidad que Camilo nunca le había arrebatado. Este es mi hogar ahora. Don Esteban la ayudó a llevar la maleta hasta la puerta. Si necesitas algo, mi casa está a 2 kilómetros de aquí, siguiendo ese camino. Mi esposa Esperanza puede prestarte algunos utensilios. Cuando la camioneta desapareció entre una nube de polvo, Olga se quedó sola, enfrentando su nueva realidad. Empujó la puerta, que crujió como un animal herido, y entró en lo que quedaba de la casa. El olor a moho y abandono la golpeó como un muro. El suelo de tierra estaba cubierto de hojas secas y excrementos de animales. En un rincón, un fregadero de piedra agrietado goteaba agua oscura que parecía surgir de la nada. No había electricidad ni gas, nada que le recordara la vida civilizada que había conocido. Olga se sentó sobre su maleta y por primera vez desde el divorcio, lloró. Lloró por la vida perdida, por la traición, por la humillación. Lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. Al ponerse el sol, se levantó y empezó a trabajar. Barrió las hojas con una rama seca, reparó los agujeros más grandes del techo con tejas que encontró en el jardín, e improvisó una cama con su maleta y la ropa que había traído. La primera noche, cocinó un huevo que don Esteban había dejado en una estufa de leña improvisada, hecha con piedras y ramas secas. El huevo se quemó por fuera y quedó crudo por dentro, pero era lo único que tenía. Mientras comía, sentada en el suelo de tierra, Olga recordó las cenas en el restaurante Villa del Mar, donde ella y Camilo celebraban cada nuevo éxito. Recordó a los camareros que conocían sus platos favoritos, al sommelier que siempre recomendaba el vino perfecto, los manteles de lino blanco que nunca se manchaban. Ahora, ella estaba comiendo huevo quemado con sus manos, sentada en el suelo de una casa en ruinas, mientras el frío viento de la noche silbaba a través de los agujeros de las paredes. 3 semanas después, Olga había establecido una rutina de supervivencia. Se despertaba con el sol, caminaba hasta el pozo seco detrás de la casa para recoger la poca agua que se había acumulado durante la noche y pasaba el día intentando hacer el lugar habitable. Había logrado reparar parte del techo y limpiar la casa, pero la soledad era un peso constante en su pecho. Los únicos visitantes eran don Esteban y su esposa Esperanza, quienes traían comida y noticias del mundo exterior. Señora Olga, no creería lo que vimos hoy en redes sociales. Esperanza mostró su viejo celular con la pantalla rota. Su exesposo está publicando fotos de viajes. En la pantalla chica, Olga vio a Camilo sonriendo junto a su joven novia en una playa de Cancún. Ella llevaba un bikini rojo y él una costosa camisa hawaiana. El mensaje decía, comenzando una nueva vida a los 45. Nunca es tarde para ser feliz. Se está gastando el dinero que te quitó. Esperanza negó con la cabeza indignada. ¡Qué hombre tan desalmado! Olga le devolvió el teléfono sin decir nada. No había palabras para describir el dolor que sintió al ver a Camilo celebrar su libertad mientras ella luchaba por sobrevivir. Esa tarde, decidió intentar plantar un huerto. Había encontrado unas semillas viejas en una lata oxidada, y pensó que quizás podría cultivar algo para comer, pero cuando empezó a cavar, se dio cuenta de que la tierra era extraña. No era la típica tierra marrón del campo mexicano, era grisácea, con una textura granulosa que se le pegaba a las manos como arcilla húmeda. Tenía un brillo sutil al contacto con la luz del sol, como si diminutos cristales se hubieran mezclado con la tierra. «¿Qué tierra más extraña?», murmuró, frotando la sustancia entre sus dedos. De todos modos, plantó las semillas regándolas con la poca agua que pudo reunir. Pero semana tras semana, nada brotaba. La tierra parecía tragarse las semillas sin darles nada a cambio. Papá siempre decía que esta tierra estaba maldita, dijo Olga para sí misma, como había empezado a hacer para romper el silencio. Dijo que aquí no crecía nada porque la tierra era mala. Ella no sabía que, a kilómetros de distancia, Camilo publicaba otra foto. Él y su novia en un restaurante de 5 estrellas en la Ciudad de México, brindando con champán francés. El pie de foto decía, «La vida es demasiado corta para desperdiciarla con personas que no nos hacen felices». Olga nunca vio esa publicación. Estaba demasiado ocupada cultivando tomates en una tierra que guardaba secretos que ni ella ni Camilo jamás imaginaron. Habían pasado 2 meses desde que Olga llegó a la granja,
y la realidad de la pobreza se había instalado en ella como un huésped indeseable que se negaba a irse. Se despertaba cada mañana con dolor de espalda por dormir en el duro suelo, y sus manos, antes suaves, ahora estaban callosas y agrietadas por el trabajo constante. «Vamos, crezcan», les dijo Olga a las semillas plantadas, arrodilladas sobre la tierra gris bajo el sol abrasador. «Solo necesito verduras, por favor». Pero el jardín seguía siendo un desierto. Donde debería haber brotes verdes, solo había tierra seca y agrietada. Lo había intentado todo: regar por la mañana, regar por la tarde, mover las semillas, pero nada funcionaba. Era como si la tierra rechazara cualquier forma de vida. Don Esteban apareció en el camino, con una canasta con pasteles y frijoles que su esposa había preparado. «Señora Olga, ¿cómo están las plantas?» «Muerto». Se levantó limpiándose las manos en el delantal improvisado que había confeccionado con un trapo viejo. «No entiendo, don Esteban. Mi padre siempre decía que esta tierra era mala, pero yo pensaba que con cuidado. Tu padre tenía razón». El anciano negó con la cabeza. «Mi abuelo decía que ni siquiera los indígenas podían plantar aquí. Decían que la tierra tenía algo extraño, que brillaba de noche cuando llovía». Olga frunció el ceño. ¿Estaba brillando? Viejas historias, señora Olga. Pero es cierto, nunca he visto crecer nada en esta propiedad. Le entregó la cesta de comida. «No puede seguir así. Está muy delgada». Era cierto. Olga había perdido casi 15 kilos. Su ropa, antes ajustada, ahora le quedaba suelta, y se había hecho nuevos agujeros en el cinturón para que los pantalones no se le cayeran. El hambre era su compañera constante. Un vacío en el estómago que le recordaba a cada instante lo lejos que estaba de su vida anterior. Esa noche, mientras cocinaba frijoles en la estufa de leña, Olga escuchó un mensaje que llegaba al viejo celular que don Esteban le había prestado. Era una notificación de Facebook. En el cuerpo con el corazón roto, vio una nueva foto de Camilo. Esta vez, estaba en un spa de lujo en Puerto Vallarta, recibiendo un masaje mientras su novia bebía champán junto a la piscina. El texto decía: «Nos merecemos lo mejor de la vida, nueva vida, libertad de peso». Olga sintió una furia fría subirle al pecho. Mientras ella luchaba por conseguir agua limpia, Camilo malgastaba dinero en spas caros. Mientras ella dormía en el suelo, él probablemente estaba en suites presidenciales. «Sin peso», murmuró, mirando alrededor de la cabaña. «Yo era el peso». La ira se convirtió en determinación. Olga colgó el teléfono y tomó una decisión. Si no podía cultivar alimentos, al menos podría tener agua limpia. Había notado que, cuando llovía, el agua que se acumulaba en el viejo pozo tenía un extraño sabor metálico y un color ligeramente turbio. A la mañana siguiente, caminó hasta la casa de don Esteban. El hombre estaba reparando una cerca cuando ella llegó, sin aliento tras la caminata de 2 kilómetros. «Don Esteban, necesito un favor». Se apoyó en la cerca, intentando recuperar el aliento. «Puedo devolvérselo cuando mejore mi situación». «Dígame, señora Olga, ¿qué necesita?» «Quiero cavar un pozo artesiano, un pozo profundo y de verdad. Ya no aguanto beber esa agua sucia». Señaló hacia su propiedad. «¿Conoces a alguien que tenga el equipo?» Don Esteban se rascó la barba canosa. «Sí, lo sé. Mi amigo Jesús tiene un taladro viejo. Pero doña Olga, eso cuesta dinero. Pago con mi trabajo. Puedo limpiarle la casa, cocinar, lo que sea necesario». La voz de Olga tenía cierta determinación. «No puedo seguir viviendo así». 3 días después, Jesús Herrera llegó al lugar conduciendo un viejo camión con una plataforma de perforación que parecía haber sobrevivido a la Revolución Mexicana. Era un hombre bajo y fuerte, con manos enormes y una sonrisa amable. «Señora Olga, le seré sincero». Bajó de la camioneta y examinó el terreno. «Este suelo es extraño. Mi padre intentó perforar aquí hace muchos años y se dio por vencido. Decía que la broca se atascaba en rocas muy duras. Por favor, Jesús, es mi única esperanza de tener agua limpia». Suspiró y empezó a descargar el equipo. «De acuerdo, pero si la máquina se avería, tendrás que pagar la reparación». Olga aceptó, aunque sabía que no tenía dinero para pagar nada. Era una apuesta arriesgada, pero era lo único que le quedaba. La perforación comenzó a la mañana siguiente. El ruido de la máquina resonó en el silencioso paisaje, asustando a las pocas aves que vivían en la zona.
Olga observaba con ansiedad cómo Jesús operaba los controles, y don Esteban le ofrecía consejos no solicitados. 5 metros, 10 metros. Jesús contó la profundidad mientras el taladro descendía. El suelo está blando aquí, eso es buena señal. Pero a medida que avanzaba la perforación, la expresión de Jesús cambió. Frunció el ceño y redujo la velocidad de la máquina. ¡Qué raro! La tierra está cambiando de color. Mostró la muestra que subía con el taladro. Mira esto. El material que salió del agujero no era tierra marrón común y corriente. Era una sustancia grisácea con diminutos cristales que brillaban a la luz del sol. Tenía una textura granulada y un peso inusual. Nunca había visto nada igual. Don Esteban tomó un puñado del material. Parece que tiene metal mezclado. Olga se arrodilló y tocó la sustancia. Era la misma tierra extraña que había intentado plantar, pero ahora, viniendo de lo más profundo, parecía aún más densa y brillante. Sigue, Jesús. Debe ser solo una capa diferente. Pero cuando la perforadora alcanzó una profundidad de 20 metros, ocurrió algo inesperado. Un fuerte ruido metálico resonó por la mañana, y la máquina comenzó a temblar violentamente. ¡Madre mía! Jesús apagó rápidamente el equipo. La broca se atascó en algo muy duro, mucho más duro que una piedra común. Intentó tirar de la broca hacia arriba, pero no se movía. Volvió a encender la máquina. Probó diferentes velocidades, pero nada funcionó. Era como si la broca hubiera golpeado una pared de metal sólido. Nunca me había pasado esto, dijo Jesús, secándose el sudor de la frente. Es como una roca de hierro puro ahí abajo. Olga se quedó mirando el agujero que debería haber sido su fuente de agua limpia. En cambio, era solo un agujero de 20 metros que terminaba en algo misterioso e impenetrable. ¿Y ahora?, preguntó ella, sintiendo que la desesperación regresaba. Ahora necesitamos a alguien que entienda de geología, sugirió don Esteban. Mi nieto estudia en la Universidad de Guadalajara. Tiene un amigo que estudia rocas y minerales. Olga asintió, sin saber que esta decisión cambiaría su vida para siempre. No tenía ni idea de que a 20 metros bajo sus pies se encontraba la solución a todos sus problemas y la venganza perfecta contra el hombre que la había abandonado en la pobreza. Pasaron 3 días antes de que Miguel Herrera, nieto de don Esteban, llegara al lugar acompañado de un joven delgado con gafas y el pelo despeinado. Diego Ramírez tenía 25 años y cursaba el último año de geología en la Universidad de Guadalajara. Llevaba una mochila llena de equipo que parecía sacada de una película de ciencia ficción. El abuelo me contó del taladro que se atascó. Miguel saludó a Olga con un respetuoso apretón de manos. Él es Diego, el chico más listo de la universidad en cuanto a minerales. Diego se acercó al agujero y observó el material grisáceo esparcido a su alrededor. Tomó una muestra y la examinó a la luz del sol, frunciendo el ceño de una forma que puso nerviosa a Olga. «Interesante», murmuró sacando una lupa de su mochila. «Señora Olga, ¿me permite hacerle algunas pruebas?» «Claro, haz lo que tengas que hacer», respondió Olga, intentando disimular la ansiedad en su voz. «Solo quiero entender por qué no puedo conseguir agua limpia en esta tierra». Diego pasó toda la mañana recolectando muestras de diferentes profundidades, anotando observaciones en un cuaderno y realizando pruebas con pequeños frascos de productos químicos. Olga, don Esteban y Miguel observaban en silencio, sin entender nada de lo que sucedía. «Necesito llevar estas muestras al laboratorio de la universidad», dijo Diego finalmente, colocando los viales en una hielera. «Regresaré mañana con los resultados». Esa noche, Olga apenas pudo dormir. Había algo en la expresión de Diego que la intrigaba. No era solo curiosidad científica, era como si hubiera visto algo que lo había perturbado profundamente. Diego regresó a la mañana siguiente en un coche prestado, con un maletín lleno de papeles y una expresión que Olga no pudo descifrar. Pidió sentarse a la sombra del único árbol de la propiedad antes de hablar. «Señora Olga, necesito que se siente». Su voz era extrañamente formal. «Lo que voy a decirle le cambiará la vida». Olga se sentó en una roca, con el corazón latiendo con fuerza. «¿De verdad es tan grave? ¿Está contaminada la tierra?» «No, señora Olga, es al revés». Diego abrió la carpeta y le mostró gráficos y números que ella no entendía. ¿Su exmarido dijo que aquí no crecía nada porque la tierra era mala? Sí, siempre lo llamaba mud hole. Decía que era la peor inversión de la familia.
Diego negó con la cabeza lentamente. Estaba completamente equivocado. Aquí no crece nada porque el suelo está saturado de litio purísimo. Olga parpadeó varias veces. ¿Litio? ¿Como el de las baterías? Exactamente. Pero no es litio común y corriente, señora Olga. Diego se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de emoción. Es litio de grado industrial, de esos que las empresas tecnológicas pagan una fortuna por conseguir. Se usa en baterías de coches eléctricos, celulares, computadoras. Don Esteban se acercó intentando comprender la conversación. ¿Esto es bueno o malo, muchacho? Es extraordinario. Diego se puso de pie, gesticulando con entusiasmo. Señora Olga, la concentración de litio en este terreno es una de las más altas que he visto, y dado el tamaño de la propiedad estamos hablando de una de las mayores reservas inexploradas de la región. Olga sintió que la cabeza le daba vueltas. Pero eso significa que esta propiedad vale una fortuna. Diego tomó una calculadora y empezó a hacer cálculos. Basándonos en los precios actuales del mercado internacional y la pureza del material, estamos hablando de al menos $50 millones en reservas. El silencio que siguió fue denso. Olga contempló la tierra yerma, la choza en ruinas, la tierra gris que siempre había despreciado. $50 millones estaban literalmente bajo sus pies. ¿50 millones? Su voz salió como un susurro. Quizás más. Necesito hacer pruebas más detalladas, pero, señora Olga, Diego se arrodilló ante ella. Está sentada sobre una mina de oro, o mejor dicho, una mina de litio. Olga se levantó lentamente y caminó hacia el agujero donde se había atascado el taladro. Ahora lo entendía. La máquina no había tocado una piedra común, había tocado una veta pura de litio cristalizado. Mi padre, murmuró, recordando las historias que le contaba don Esteban. Mi padre siempre decía que la tierra brillaba de noche cuando llovía. Exacto, confirmó Diego. El litio tiene propiedades luminiscentes cuando está húmedo. Tu padre probablemente vio esto, pero en aquel entonces nadie sabía qué significaba. Olga se arrodilló sobre la tierra gris y recogió un puñado del material que había desechado durante meses. Ahora que sabía qué era, podía ver el sutil brillo de los cristales, la textura única que lo diferenciaba de cualquier tierra común. Dios, susurró, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Sabía que Dios nunca me abandonaría. Hoy veo que todo lo que me sucedió tenía un propósito. Don Esteban se acercó y le puso la mano en el hombro. Señora Olga, se merece esto después de todo lo que ha pasado. Diego continuó explicando los siguientes pasos. Sería necesario un estudio geológico completo. El descubrimiento tendría que registrarse y se iniciarían negociaciones con las compañías mineras. Pero una cosa era segura. Olga García había pasado de ser una mujer abandonada y pobre a poseer una de las mayores reservas de litio de México. ¿Cuánto tiempo me llevará poder venderlo?, preguntó, todavía tratando de procesar la información. Con la demanda actual de litio, especialmente para coches eléctricos, diría que en 6 meses habrá empresas compitiendo por comprar su propiedad, sonrió Diego. Tesla, Apple, Samsung, todas estas empresas necesitan desesperadamente litio de alta calidad. Olga miró el viejo celular que le había prestado don Esteban. Por primera vez en meses, sintió la necesidad de revisar las redes sociales. No para torturarse con fotos de Camilo, sino para empezar a planear su propia venganza. Diego, ¿puedes ayudarme con todo este proceso?, preguntó secándose las lágrimas de la cara. Sería un honor, señora Olga. De hecho, podría usar su descubrimiento como tema de mi tesis de licenciatura. Esa noche, por primera vez desde su llegada a la granja, Olga durmió tranquila, no porque su condición hubiera mejorado. Seguía en la misma choza, comiendo frijoles y pasteles, bebiendo agua turbia, pero ahora sabía que todo esto era temporal. Camilo la había llamado peso muerto. Dijo que no tenía energía para empezar de cero. Se había burlado de la tierra que había heredado, llamándola basura sin valor. En unos meses, ella le demostraría que estaba equivocado en todo, y cuando eso sucediera, sería su turno de descubrir lo que significaba perderlo todo. 6 meses después, Olga García se sentaba en la sala de juntas del Hotel Presidente Intercontinental de Guadalajara, vestida con un traje rojo que había comprado el día anterior. Frente a ella,
Ejecutivos de 3 de las empresas tecnológicas más grandes del mundo competían por el derecho a explotar su propiedad. Señora García, nuestra oferta es de $80 millones por la compra total de la propiedad. El representante de Tesla se ajustó las gafas y extendió un contrato sobre la mesa de caoba. Es una oferta generosa, considerando los costos de extracción. Con el debido respeto, interrumpió la ejecutiva de Samsung, una mujer coreana de mediana edad. Nuestra compañía ofrece 90 millones, más un 5% de regalías sobre toda la producción futura. Olga observaba la competencia con una serenidad que la sorprendió incluso a ella misma. 6 meses atrás, cocinaba en una estufa de leña y dormía en el suelo de tierra. Ahora, algunas de las empresas más poderosas del mundo competían por su atención. Damas y caballeros, se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad que una vez había sido su hogar con Camilo. Agradezco todas las ofertas, pero necesito tiempo para decidir. Diego Ramírez, ahora su consultor geológico oficial, le susurró al oído: Señora Olga, Samsung le ofrece el mejor trato a largo plazo. Ella asintió y se volvió hacia los ejecutivos. Acepto la oferta de Samsung. $90 millones más regalías. Los aplausos resonaron por la sala, y Olga sintió una extraña sensación de poder. Era como si, por primera vez en su vida, tuviera el control total de su destino. 2 semanas después, la noticia irrumpió en los medios mexicanos. Ex esposa abandonada descubre fortuna en litio, tituló el periódico El Universal. La revista Forbes México le dedicó un artículo de portada. Olga García, de la quiebra a la magnate minera. En la foto de portada, Olga aparecía donde antes estaba su destartalada choza, ahora transformada en una moderna oficina rodeada de maquinaria minera. Llevaba un casco blanco y sonreía con la confianza de quien había encontrado su lugar en el mundo. El descubrimiento de litio en la propiedad de la señora García representa una de las mayores reservas individuales jamás encontradas en México, afirmaba el artículo. Los expertos estiman que la producción podría abastecer la demanda de baterías para autos eléctricos durante al menos 20 años. Olga estaba en su nueva oficina en Guadalajara, un piso entero de un edificio comercial que había comprado, cuando su asistente trajo una pila de invitaciones a eventos sociales. Señora Olga, la Cámara de Comercio quiere honrarla como empresaria del año. Le invitamos a 3 cenas benéficas esta semana. Hojeó las invitaciones, reconociendo los nombres de quienes antes la habían llamado la esposa de Camilo. Ahora, todos querían conocer a la visionaria Olga García. Acepten solo eventos relacionados con causas de mujeres, instruyó. Quiero usar mi posición para ayudar a otras mujeres que han pasado por lo mismo que yo. Esa tarde, mientras revisaba contratos en su oficina, Olga recibió una llamada inesperada. Hola Olga, soy Fernanda, del club de tenis. ¿Te acuerdas de mí? Olga lo recordaba perfectamente. Fernanda era una de las mujeres que la habían ignorado por completo después del divorcio, fingiendo no verla cuando se encontraban en la calle. Hola Fernanda, ¿en qué puedo ayudarte? Bueno, estaba pensando, ¿qué tal si almorzamos en el club? Seguro que tienes muchas historias interesantes que contar sobre tu negocio. Gracias por la invitación, pero tengo la agenda muy ocupada, respondió Olga cortésmente. Quizás en otra ocasión. Después de colgar, sonrió. Era asombroso cómo el dinero había cambiado la percepción que la gente tenía de ella. Las mismas mujeres que la habían despreciado ahora querían ser sus amigas, pero había una persona que aún desconocía su transformación. Camilo seguía publicando fotos de sus viajes, ajeno a que la mujer a la que había abandonado en la pobreza ahora era más rica que él. El descubrimiento llegó a Camilo a través de una llamada desesperada de su abogado. Camilo, ¿viste las noticias? La voz del hombre sonó alterada. Tu exesposa descubrió litio en la propiedad. Camilo estaba en un café de Puerto Vallarta, desayunando como siempre con su novia, cuando contestó la llamada. ¿Qué litio? ¿De qué estás hablando? Enciende la tele, Camilo. Está en las noticias nacionales. Con manos temblorosas, Camilo abrió la aplicación de noticias en su celular. El primer titular que vio fue: Olga García vende propiedad por $90 millones. Casi derramó el café. ¿90 millones? Imposible. Pero las fotos no mentían. Allí estaba Olga,
su ex esposa, a quien había abandonado en una propiedad inservible, posando junto a ejecutivos internacionales, firmando contratos multimillonarios. «Camilo, ¿estás bien?», preguntó su novia al notar lo pálido que se había puesto. No respondió. Estaba leyendo el artículo completo, descubriendo cómo la tierra que siempre había despreciado era, de hecho, una de las mayores reservas de litio del país. La tierra que le había regalado a Olga, en broma, valía 50 veces más que todo el imperio que habían perdido. «El barrizal», murmuró, recordando cómo solía burlarse de esa propiedad. «Le di el barrizal más valioso del mundo». En ese momento, Camilo comprendió la magnitud de su error. No solo había perdido a la mujer que había estado a su lado durante 20 años, sino que literalmente le había dado una fortuna que, por derecho, debería haber sido dividida por la mitad. «Necesito regresar a Guadalajara», dijo levantándose bruscamente de la mesa. «¿Por qué? Nuestros planes para hoy cambiaron los planes». Camilo ya estaba agarrando las llaves del coche de alquiler. «Necesito hablar con mi ex esposa». Mientras conducía por la carretera costera hacia Guadalajara, Camilo planeó su estrategia. Se disculparía, diría que el divorcio había sido un error, que siempre había amado a Olga. Seguramente ella sería razonable y compartiría la fortuna con él. Después de todo, llevaban casados más de 2 décadas. Lo que Camilo no sabía era que Olga había pasado los últimos meses no solo construyendo un imperio, sino también preparándose para el momento en el que él inevitablemente aparecería en su puerta, pidiéndole una segunda oportunidad. La puerta electrónica de la nueva propiedad de Olga era una obra de arte en hierro forjado, decorada con diseños de flores de cempasúchil que brillaban doradas bajo el sol de la tarde. Tras ella, la propiedad se había transformado por completo. Donde antes había una choza destartalada, ahora se alzaba una moderna casa de 2 plantas con grandes ventanales que reflejaban las montañas al fondo. Camilo Velar detuvo su coche de alquiler frente a la puerta, sosteniendo un ramo de rosas rojas que ya empezaban a marchitarse por el calor. Le temblaban ligeramente las manos al presionar el intercomunicador. A sus 45 años, parecía haber envejecido una década en los últimos meses. Su cabello, antes impecablemente peinado, estaba despeinado, y el traje que solía usar para impresionar ahora le quedaba grande. «¿Quién es?». La voz que salía del intercomunicador era tranquila y controlada. «Olga, soy Camilo». Se aclaró la garganta, buscando el tono adecuado. «Necesito hablar contigo». Hubo una larga pausa. A través de los barrotes de la puerta, Camilo vio a los jardineros trabajando en parterres perfectamente organizados, y a un hombre de traje supervisando la instalación de paneles solares en el tejado de la casa. «¿Qué quieres, Camilo?». «Por favor, cariño. Solo unos minutos. Cometí un terrible error». Otra pausa. Entonces la puerta empezó a abrirse lentamente. Olga esperaba en el porche de la casa, con un sencillo pero elegante vestido blanco. A sus 40 años, parecía más joven y vibrante de lo que Camilo recordaba. Llevaba el pelo cortado a la moda, y en sus ojos había una serenidad que nunca antes había visto. «Olga». Camilo se acercó, extendiendo las flores marchitas. Eres hermosa». Ella no tomó las flores. «Gracias». «¿Qué quieres, Camilo?». «Quiero disculparme». Dejó el ramo en una mesa de jardín y se acercó. «El divorcio fue un error, Olga. Un terrible error. Estaba confundido. Tenía miedo de la bancarrota y tomé decisiones precipitadas». Olga lo observó en silencio, con una expresión que él no podía descifrar. «Siempre me ha encantado este lugar», continuó Camilo, señalando la propiedad circundante. «Siempre supe que tenía potencial. Recuerdo haberte dicho que algún día descubriríamos algo especial aquí». «Interesante». Olga se cruzó de brazos. «Porque recuerdo que llamabas a este lugar El Lodo, y que decías que era la peor inversión que la familia García había hecho jamás». Camilo rió nervioso. «Ah, ya sabes cómo soy, siempre bromeando, pero en el fondo, siempre he creído en esta tierra». «¿Y Valentina?», preguntó Olga refiriéndose a su joven novia. «¿Dónde está?». El rostro de Camilo se contrajo. «Valentina, bueno, decidió seguir su propio camino. Ya sabes cómo son las jóvenes, siempre en busca de aventuras». Olga asintió lentamente. Sabía la verdad. Camilo había abandonado a Valentina en cuanto descubrió que nadaba en dinero. «Olga, vine a proponerte algo».
Camilo se enderezó, intentando recuperar la confianza de un hombre de negocios. Estuvimos casados 20 años. Lo construimos todo juntos. Este descubrimiento es nuestro, no solo tuyo. ¿Nuestro? Olga repitió la palabra como si fuera venenosa. Sí, piénsalo. Fui yo quien insistió en que conservaras esta propiedad en la división de bienes. Si no fuera por mí, nunca habrías descubierto el litio. Camilo sonrió, creyendo haber encontrado el argumento perfecto. En cierto modo, soy responsable de tu fortuna. Olga caminó hasta el borde del balcón, observando a lo lejos a los trabajadores que instalaban equipos de minería. Tienes razón, Camilo. Tú eres responsable de mi fortuna. Su rostro se iluminó. Exactamente. Para que lo entiendas. Eres responsable. Se giró para mirarlo. ¿Por qué me abandonaste aquí? ¿Por qué me obligaste a luchar sola? ¿Por qué me hiciste darme cuenta de que no te necesito para crecer? La expresión de Camilo cambió. Olga, no seas así. Podemos empezar de cero. Pienso pasar toda mi vejez al lado de mi gran amor. ¿Tu gran amor? Olga rió, pero no había humor en su voz. Camilo, dijiste que era un peso muerto, que no tenía energía para empezar de cero, que necesitaba a alguien joven para disfrutar del tiempo que me quedaba. Me equivoqué, totalmente equivocado. Se acercó intentando tomarle las manos. Has demostrado que eres una mujer extraordinaria, una visionaria. Olga se apartó. No, Camilo, siempre he sido extraordinaria, solo que nunca supiste verlo. Caminó hasta un cobertizo cercano y regresó con una pala de jardín. Camilo la observaba confundido. Dijiste que era un peso muerto, Camilo. Le ofreció Olga con la pala. Y que esta tierra era basura. La tierra ha demostrado su valor. Yo he demostrado el mío. Olga, ¿qué estás haciendo? Si quieres algo de aquí, puedes llevarte toda la tierra que puedas llevar en los bolsillos. Su voz era serena, pero había firmeza en cada palabra. Es la única limosna que doy a los traidores. Camilo miró la pala como si fuera una serpiente venenosa. No hablarás en serio. Hablo completamente en serio. Olga se acercó a la puerta electrónica y presionó el botón para abrirla. Tienes 5 minutos para llenarte los bolsillos con la tierra que tanto despreciaste. Después, no quiero volver a verte en mi propiedad. Olga, por favor, soy tu marido. Exmarido, corrigió con frialdad. Tú mismo te aseguraste de dejarlo claro el día que firmaste el divorcio y te marchaste con tu amante. Camilo miró a su alrededor, desesperado. Los trabajadores habían dejado de trabajar y observaban la escena con curiosidad. No puedes humillarme así, gritó. Tengo derechos. Renunciaste a todos tus derechos el día que firmaste el divorcio. Olga permaneció impasible. Ahora agarra tu pala o lárgate. Camilo miró las caras curiosas a su alrededor, la pala en sus manos, a la mujer que había subestimado por completo. Por un momento consideró recoger la tierra, pero la humillación era demasiado grande. Esto no ha terminado. Tiró la pala al suelo y caminó hacia el coche. Mis abogados se enterarán de esto. ¿Tus abogados? Dijo Olga con una sonrisa. Camilo, ¿se te ha olvidado que ya no tienes dinero para pagarles? Se detuvo a mitad de camino. La realidad lo golpeó como un mazazo. Era cierto. Lo había gastado todo en Valentina y ahora ni siquiera tenía recursos para una consulta legal. «Te arrepentirás de esto, Olga», gritó subiendo al coche. «No, Camilo», respondió con calma. «Tú eres quien se va a arrepentir. Todos los días, toda la vida». La puerta electrónica se cerró lentamente mientras Camilo arrancaba el coche. Por el retrovisor, vio a Olga regresar a su casa, caminando con la dignidad de una reina. Los trabajadores se dispersaron, algunos moviendo la cabeza en señal de desaprobación por su comportamiento. Camilo condujo por el camino polvoriento, pasando junto a la tienda donde se había detenido a preguntar por direcciones. El dueño del establecimiento lo observaba con curiosidad. «¿No es usted el exmarido de la señora Olga?», preguntó el hombre. «¿El que la abandonó?». Camilo no respondió. Salió a toda velocidad en su coche, levantando una nube de polvo que simbolizaba a la perfección su situación. Un hombre que lo había perdido todo por su propia avaricia y arrogancia. Mientras tanto, Olga, de pie en su balcón, observaba cómo el atardecer teñía de oro las montañas. Había descubierto que la verdadera riqueza no solo residía en el litio que tenía bajo los pies, sino en la fuerza que había encontrado en su interior. Había aprendido que a veces hay que perderlo todo para descubrir quién eres realmente.
2 años después del enfrentamiento en la puerta, Olga estaba en su oficina revisando informes de producción cuando su abogado la llamó con noticias inesperadas. Señora Olga, tenemos noticias sobre Ricardo Mendoza. El FBI lo encontró en Miami, viviendo bajo una identidad falsa. Olga se recostó en su silla, recordando al hombre arrogante que había destruido su vida anterior. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa justicia, señora Olga. Durante la investigación, descubrieron que Camilo no era solo una víctima. Estuvo involucrado en el esquema desde el principio, ayudando a Ricardo a falsificar documentos y transferir dinero a cuentas en el extranjero. Olga sintió una mezcla de sorpresa y confirmación. En el fondo, siempre había sabido que Camilo era demasiado ambicioso para ser completamente inocente. Pero aquí está la ironía, continuó el abogado. Ricardo también engañó a Camilo. Prometió dividir las ganancias al 50%, pero se quedó con casi todo. Camilo recibió solo una pequeña parte antes de que Ricardo desapareciera. ¿Y ahora? Ahora que los bienes de Ricardo han sido confiscados y las investigaciones concluidas, la justicia estadounidense ha determinado que el 80% del dinero recuperado, aproximadamente $15 millones, debe ser devuelto a sus legítimos dueños. Dado que usted era el accionista mayoritario de los restaurantes, la mayor parte le corresponderá. Olga miraba por la ventana de su oficina, contemplando las montañas donde había comenzado su nueva vida. Se había hecho justicia. No solo había descubierto su propia fuerza y fortuna, sino que ahora recuperaba lo que siempre le había correspondido por derecho. ¿Y Camilo?, preguntó, más por curiosidad que por preocupación. A Camilo lo investigan como cómplice, pero como también fue engañado y ya lo perdió todo, probablemente solo recibirá una pena de servicio comunitario. Olga colgó el teléfono y sonrió. El universo tenía su propio sentido del humor. Camilo había intentado robarle 2 veces. Primero con Ricardo, luego intentando apoderarse de su fortuna de litio. Ahora, irónicamente, era gracias a su propia traición que recuperaba millones que ni siquiera sabía que algún día podría recuperar. Esa tarde, donó el 5% del dinero que recuperó a un fondo que ayudaba a mujeres abandonadas a reconstruir sus vidas, porque Olga había aprendido que la verdadera riqueza no residía en acumular, sino en usar su fuerza para ayudar a otras mujeres que, como ella, alguna vez se creyeron inútiles. Camilo había sembrado traición y abandono. Ahora cosechaba soledad y arrepentimiento, mientras ella cosechaba los frutos de su propio coraje y determinación. Hola a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Si esta historia de superación y justicia os conmovió, haced clic en el botón Gracias de abajo. No olvidéis darle me gusta al vídeo, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras emocionantes historias. Y en los comentarios, decidnos desde qué ciudad nos estáis viendo. Nos encanta saber dónde están nuestros seguidores. Vuestra participación marca la diferencia.